יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. Buenas tardes, les saluda el pastor Luis Sarabia, desde un lugar muy bonito, bastante fresco, buscando siempre la mejor manera, los mejores lugares para poder compartir con usted la palabra de Dios. Recuerde, este es su espacio, enseñando la Torá. No olvide que la palabra Torá significa instrucción y son las iniciales de la ley, los profetas y los salmos. Así que nosotros queremos siempre estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Queremos pedirle siempre el favor de que nos pueda recomendar, que usted pueda enviar a sus amigos nuestro enlace de tal manera que también ellos puedan oír de las enseñanzas de la Torá. Dios nos dio la Torá para que pudiéramos hacer la práctica en nuestra vida y que pudiéramos verdaderamente siempre caminar a la luz de la enseñanza del Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para mí es un privilegio siempre compartir la palabra. Denos siempre un like, de saber que esto le gusta. Muchas gracias por lo que ya lo han hecho. Suscríbase también porque eso nos ayuda, nos permite siempre de alguna manera estar activos y tener siempre el respaldo suyo como un suscriptor para poder seguir enseñando. Cuando tenga algún comentario, por favor, también hágalo, porque eso nos permite saber si hay alguna necesidad como para poder apoyarle con oración. Recuerde que nosotros los seres humanos no podemos hacer todo, pero Dios sí puede. Tenemos a quien clamar. Y no olvide que cuando nosotros clamamos al Señor, pueden pasar dos cosas. O Dios cambia la situación, o Dios lo cambia a usted, me cambia a mí, nos cambia para que podamos seguir adelante y hacer frente. En ambos casos siempre Dios se glorifica, el Eterno quiere siempre mostrarnos su poder y su favor en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Queremos siempre enviar un mensaje de saludo, de amor a la membresía de la Iglesia Bautista Josué, de la cual durante 43 años he sido pastor. Y ahí hemos estado enseñando. Como pastor fundador, bendiciones a cada hermano, hermana, y siempre es un gozo poder hacerlo. Muy bien. La enseñanza que vamos a dar en esta tarde, le hemos titulado Muévete a tus objetivos. Muévete hacia tus objetivos. Es importante esto para que verdaderamente puedas ver cómo el Señor nos instruye para poder ir hacia nuestros objetivos. Déjame hacerte una pequeña introducción, no sin antes leer una porción bíblica en el libro de Deuteronomio, y dice así, en el capítulo 1, versículo 6. El Eterno nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos, que es la siguiente palabra que encontramos en el versículo 7. Volveos. Muy bien. Ahora déjame hacer una pequeña introducción con respecto a los objetivos. Todos debemos de tener objetivos. Consciente o inconscientemente, todos tenemos objetivos. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que hay objetivos en la vida. Pero esos objetivos deben de tener ciertas cualidades para que sean valederos. Por ejemplo, los objetivos deben ser buenos. Es decir, que hay objetivos que pueden ser malos y otros que pueden ser buenos. Como enseñador de la palabra del Eterno, te puedo decir que lo importante es que tú tengas buenos objetivos. Es posible también que al analizar tu vida hayan habido buenos objetivos, pero quedaron a medio camino, quedaron abandonados.
Y es posible también que tú recuerdes aquellos objetivos que tenías y lamentes ahora no haberlos alcanzado. Pero debes de saber que siempre la palabra de Dios es oportuna. Permíteme decir otra cosa más también que te va a ayudar para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es actual. Dice la Escritura, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No dice si ayer oíste la voz, no dice si mañana oirás la voz, aunque tiene que ver con el pasado y también tiene que ver con el futuro, pero cuando Dios habla siempre es actual. Entiende eso, porque hay ocasiones cuando por nuestra edad, por nuestra pérdida de tiempo, aspectos de la vida muy importantes que a la altura que venimos a reflexionar, lamentamos y decimos, ¿por qué no presté atención? Pero siempre Dios es actual. Si hoy oyereis su voz. Y tienes que saber otra cosa más también, de que nosotros, aunque tenemos un tiempo repartido en 3 fases, que es el pasado, el presente y el futuro, realmente con lo único que contamos es con el hoy. Un hoy que es efímero, que pasa luego. Hace poco iniciamos este pequeño mensaje y estás viendo que ya transcurrieron varios minutos. Lo que comenzamos ya es pasado. El problema es que el pasado para nosotros ya no cuenta. Tú no puedes ir retrospectivamente y recuperar lo que ayer se perdió. No se puede. Y el futuro es incierto. Si bien hay atenuantes muy lindos con respecto al futuro, uno de ellos es que está limpio, pero realmente no contamos con él. Con lo que contamos es con este presente tan corto. Por eso es importante que tú lo puedas aprovechar. Déjame decirte que en cada enseñanza tratamos de mostrarte la sabiduría de Dios para que tú puedas verdaderamente tener esa sabiduría y caminar a la luz de esa sabiduría. Entonces, debes de tener buenos objetivos en la vida. Y media vez tú comienzas a caminar hacia esos objetivos, debes de saber que hay que alcanzarlo. Entonces, tienen que ser objetivos con otras peculiaridades. Por ejemplo, tienen que ser objetivos que Dios te los dé, que el Señor te diga qué es lo que debes de hacer para que esos objetivos realmente tengan el apoyo de Dios. También déjame decirte otra enseñanza que es muy linda. Comenzando el libro de Génesis, en su capítulo 2, dice la Escritura que el Señor no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre que la labrase. Cuando el hombre vino a la existencia, entonces Dios podía enviar la lluvia. Eso quiere decir que sin tu cooperación, Dios no va a mandar el complemento para hacer que aquello prospere. A veces la vida se nos vuelve un poco aburrida y quizás muy decepcionante cuando estamos esperando que las cosas sucedan, pero nosotros no hacemos nada. Tienes que saber que Dios te puso en este mundo, lo creó, lo hizo muy lindo. Claro, a esta altura de la vida las situaciones han cambiado, estamos en tiempos proféticos, tenemos una dinámica de tiempo profético que nos deben hacer reflexionar sobre el andar nuestro. Pero Dios nos puso aquí. El libro de Isaías dice que Dios creó, formó esta tierra, la hizo y también dice que la compuso. ¿Por qué la compuso? Para que tú y yo viviéramos. Los sabios en Israel dicen que tú y yo tenemos que aprender a decir, este mundo Dios lo creó para mí. Pero para eso tienes que saber que debes de tener objetivos muy claros, verdaderamente objetivos que glorifiquen a Dios y entender que tú estás aquí con un propósito. Tú y yo estamos con un propósito y es de arreglar cosas en este mundo que está tan convulsionado y está tan afectado por el tipo de vida en todos los órdenes que hoy se está viviendo. Valga la redundancia. Pero ahí está la situación. Entonces, ¿cómo están tus objetivos en la vida? Por eso quiero aquí mostrarte algunas cosas que son muy importantes. Escucha estos consejos, van a ser breves, pero tienen una filosofía de vida muy importante que viene de parte de Dios para que tus logros se puedan alcanzar. Tú muchas veces estás
pensando en algo que quisieras hacer, pero tienes una realidad que es más grande que la visión que tú tienes. Pero hay pautas aquí en la palabra de Dios que te van a enseñar que los objetivos sí los puedes alcanzar. Por ejemplo, y aquí vamos a comenzar, el versículo que hemos leído dice: el Eterno nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Y luego da una orden de moverse, volveos. Lo que aquí estamos viendo es que el Señor está dando una orden porque el pueblo está estático, es decir, no se mueve. Y las cosas no se pueden dar mientras no hay movimiento. Lo que cuenta es cuando la persona comienza a moverse. Quizás tú has visto aquellas carreras que hay competidores de grandes velocidades y cuando suena el disparo para que salgan los corredores, entonces el tiempo comienza a contar. Es hasta que hay movimiento. ¿Has quedado estático en tu vida? ¿Estás paralizado por algo? ¿Te has detenido? ¿Estás desanimado? ¿Has claudicado en algunas áreas? ¿Has perdido todo ánimo, todo deseo de seguir adelante? Dios te dice, hay que moverse. Y siempre el movimiento tiene que ser hacia adelante. Tiene que ir en esa búsqueda en avanzada. No sé, en tu vida hoy si hay objetivos. Debes de tenerlos. Debes de saber que Dios quiere que tengas objetivos en la vida, pero tienes que salir de un estado de que puede significar que estés conforme. Es decir, que tú estés ahí en una situación muy halagadora o posiblemente detenido, desanimado. Hay una zona que en algunos casos, algunos escritores le llaman una zona de confort. Hay que salir de esa zona de confort. Porque de lo contrario vamos a estar viviendo siempre de deseos, de anhelos, de proyecciones, pero si no hay movimiento, tú no lo puedes lograr. ¿Alguna vez te has visto ejerciendo un negocio? Haciendo quizás una vida espiritual más preciosa. ¿Alguna vez te has propuesto leer toda la Escritura, pero hasta el momento no lo has hecho? Tiene sus costos, porque cuando el Señor manda en Josué capítulo 1 a que se medite en la palabra de Dios, dice, esfuérzate para poder hacerlo. Es un esfuerzo. Aparentemente es sencillo leer un libro cualquiera, pero cuando se trata de la Torá, de la palabra de Dios, tienes que esforzarte, porque este es un ejercicio de carácter espiritual y el enemigo se va a oponer para que tú leas la palabra de Dios. Déjame decirte otra cosa muy importante. Solo hay dos maneras en que tú puedes ser libres. ¿Estás atado por algo? Te voy a dar dos claves en esta hora para que tú seas libre. La primera de ellas, nuestro Mesías, Yeshua, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces la verdad de Dios, llegas a ser libre, porque desenmarañas a través de la palabra de Dios todo aquello que está afectando tu vida. Entonces, ser libre implica conocer la verdad, y la verdad es esta, la Torá del Señor. Por eso tienes que oírla, aprenderla, meditarla, proclamarla, confesarla, cantarla incluso, para que Dios te haga libre. Y la otra condición para ser libre es conocer al Mesías en el corazón, invitarle para que venga. Porque dijo también el Señor, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces esa es la razón. Tienes que levantarte y verdaderamente romper esa situación de decaimiento que tienes, y tienes que levantarte y tienes que proclamar, tienes que ser fuerte, ya seas hombre o mujer, tienes que declarar que hay que romper esa zona que te ha detenido, en la cual ahora debes de tener una proyección y comenzar a moverte en una dirección hacia adelante para que verdaderamente logres los objetivos. En segundo lugar, déjame leerte otro versículo de la palabra de Dios, siempre en el libro de Deuteronomio, y dice así en su capítulo 2. Dice el Señor en su palabra, y el Eterno me había hablado, o me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. De nuevo aquí hay otro problema.
Y el problema aquí ya no es de algo que es estático, sino algo que es cíclico. Es decir, que la persona está rodeando aquello, cayendo en aquello, y por eso dice el Señor, bastante habéis rodeado este monte. En otras palabras, había que romper aquel círculo de estar rodeando y rodeando aquel monte, romperlo y entonces salir en una dirección señalada por Dios. Esto es muy importante, ¿sabes? Y quiero decírtelo a ti en esta hora porque hay algo que el enemigo muchas veces quiere de nosotros, mantenernos en un círculo en el cual no lo podamos romper. Por ejemplo, los vicios que nos atan, que muchas veces afectan la vida y diluyen la salud, la familia, el dinero, los negocios, todo eso se diluye. Y caemos en un círculo, nos sentimos mal y venimos y decimos nunca lo voy a volver a hacer, caemos en un remordimiento y el remordimiento no es saludable porque el remordimiento te mantiene en una situación de pesimismo, en una situación también de culpabilidad. Eso no es libertad. Hay personas que, como dice también el libro de Proverbios, que después de tomar dice, no lo volveré a hacer y vuelven a caer de nuevo. No lo voy a volver a hacer y vuelven a caer de nuevo. Eso es en muchos aspectos de la vida, no solamente en problemas de vicios, también en problemas de amistades que no edifican nuestra vida, que nos llevan al abismo. Y decimos, no, voy a dejar esto, voy a dejar esto otro y esto otro. Y estamos en un ciclo que es importante que nosotros podamos romperlo. Dios te puede ayudar, pero para eso tienes que oír la voz de Dios y decir, ya es bastante, ya es suficiente. El apóstol Pedro dice, es suficiente para haber hecho aquello que agradaba a los gentiles. Andamos en un mundo donde complacíamos a la gente y queríamos vivir de acuerdo a lo que la gente nos impone o nos decía, nos daba instrucciones a manera de influencia y obedecíamos a aquello. Tienes que detenerte en esto y tienes que ponerte a pensar, ya es bastante que he estado rodeando en este problema, vuelvo a caer de nuevo, caigo otra vez en esto, vivo en un ambiente de culpabilidad. Tú debes ser libre también de la culpabilidad. Y la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el arrepentimiento, que es lo que Dios te pide, es un cambio de vida, es dar un giro y cambiar de dirección. En este caso es volver a los brazos de Dios, de donde hemos salido, y cuando tú haces eso, el ciclo se rompe y vuelves a los caminos de Dios, o vienes a los brazos de Dios, que es de donde saliste, y entonces la vida te cambia. ¿Por qué razón? Porque tú te has arrepentido y ahí viene un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, el Mesías está en tu corazón y la luz de tu rostro, viendo hacia adelante, te vas a dar cuenta que la meta es diferente. Para terminar, déjame decirte esto. Rab Shaul, que también es conocido como el apóstol Pablo, dice en la epístola a los Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado ya no cuenta. Puede ser un pasado de derrota, de pecado, de errores, cayendo en muchas cosas de perdición. O puede ser de triunfo, hay laureles, ¿verdad? Como victorias en la vida. Pero también es fácil dormirse en los laureles. No, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El pasado para muchas personas es un enemigo, es como un tirano que no te permite seguir adelante. Es como que te toman del cuello y te detiene el pasado, por las cosas que te pasaron, por las decisiones que tomaste, por tus errores que cometiste. Pero Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y ese es el tercer paso para los objetivos, extenderte hacia adelante. Hay un sabio en Israel que da esta enseñanza y dice, tú tienes que correr a lo largo de la vida. El día que no puedes correr, tienes que caminar. Pero habrá un día cuando quizás ya no puedas caminar, entonces tienes que gatear como niño.
La cosa es que no te detengas. Y amigo, amiga, hermano, hermana que nos estás viendo, déjame decirte que también eso no sucede. Hay momentos cuando, por muchas cosas, que pueden ser económicas, de salud, familiar, cuestiones de fracaso que hemos tenido, nos queremos detener. No, tenemos que extendernos hacia lo que está delante para encontrar la bendición de que Dios nos va a bendecir siempre, para encontrar la ayuda de Dios. Recuerda, cuando el hombre comenzó a labrar la tierra, a meter sus manos en ella para hacerla producir, Dios envió la lluvia. Y Dios quiere verte a ti como un hombre o una mujer que avanza, que no se detiene, que ha sido redimido de su pasado, que puede levantar su vida en alto, su rostro, puede mostrarlo hacia adelante y ver como hizo el Señor, ver hacia Jerusalén, donde estaba su destino para lograr la redención y morir en la cruz del Calvario. Dice que endureció su rostro hacia Jerusalén. Tú tienes que hacer eso. No te estoy pidiendo que seas orgulloso, sino que puedas reconocer que Dios te redime, que Dios te ayuda, que Dios te influye en tu corazón el valor, la fe, la confianza para que vayas hacia adelante, que tú no te detengas, que tengas la bendición del Eterno siempre, que camines en victoria. Hay un amigo en Israel que más de alguna vez ha enviado un saludo donde me dice: solo los vencedores escriben la historia. ¿Quieres escribir tu historia? Tienes que ser un vencedor. Te animo en esta hora. Quiero que Dios te dé fe. Oro por ti para que tú verdaderamente te levantes en fe y digas: yo soy un vencedor y voy a escribir mi historia. Tomaré mi destino en mis manos y voy a escribir mi historia. Quiero animarte para que lo hagas. Acepta al Mesías, a Yeshua, a Jesús, como también se le conoce. Acéptalo en tu corazón y vamos adelante. Y entonces la victoria es tuya. Yo lo declaro en esta hora, es tuya. Un hermoso shalom para ti. No olvides de darme un like, suscribirte y enviarme tu comentario. Bendiciones, cuídate, nos vemos pronto.